Cuando hablamos de literatura nos referimos al arte que emplea como medio de expresión una lengua. También se utiliza el término para definir al conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género, y pudiéramos incluir al conjunto de obras que tratan sobre un arte o una ciencia. Aunque solo puede hablarse con rigor de literatura dominicana en relación a las obras escritas tras la independencia del país, se acostumbra a incluir la producción literaria de la época precolombina y época colonial. Durante la época precolombina, los indios que habitaban nuestra isla antes del descubrimiento no tenían escritura, por lo cual era una sociedad ágrafa. La literatura era oral y se transmitía de generación en generación. Los areitos eran poemas que se recitaban al ritmo de la música. Estas celebraciones eran de carácter ceremonial, de alabanza o de celebración de triunfos religiosos. Las primeras obras que surgieron en la época colonial fueron escritas por autores españoles que vinieron a las conquistas del Nuevo Mundo. La intención principal era narrar y alabar en sus crónicas la conquista. La literatura de esta época era una proyección de la literatura española y se escribía según la tendencia del Renacimiento y el Barroco. En la conquista la temática tratada era la novedad de las nuevas tierras, el paisaje y las aventuras de los conquistadores. Los hechos narrados eran más reales que ficticios, aunque la imaginación de los cronistas siempre estuvo presente. En la colonia la temática principal era dar a conocer las costumbres y usos diarios de los pobladores. Exaltaban la belleza natural. Consideraban la existencia humana como un viaje constante hacia la muerte. Lo más frecuente eran las escrituras de crónicas sobre pequeñas ciudades, la búsqueda de identidad, la descripción del paisaje y las reflexiones de tipo religioso. Durante el periodo colonial, la literatura vivió dos grandes momentos: el desarrollo por los cronistas y, a finales del siglo XVI y durante el XVII, el apogeo del barroco, traído de España y adaptado a las condiciones del Nuevo Mundo, el cual es un movimiento caracterizado por el recargamiento ornamental del idioma, que se manifiesta en dos tendencias: el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo fue un movimiento creado por Don Luis de Góngora. Aspiraba a crear un mundo de belleza absoluta, atendiendo a los valores sensoriales. Es un arte poético, refinado, rico en metáforas, imágenes, cultismo y alusiones mitológicas. El conceptismo fue creado por Francisco de Quevedo. Se basaba en la asociación ingeniosa de ideas o palabras de brevedad y concisión. Se preocupaba por la sutileza del pensar y del decir. Estaba caracterizado por los acertijos, antítesis, sutilezas y asociaciones enriquecedoras del idioma. En el período de independencia surgen los primeros periódicos y entre 1795 y 1800 se introduce la imprenta en nuestro país. El primer documento impreso en nuestro país fue una novela, La Virgen de la Altagracia. José Núñez de Cáceres fue el primero en utilizar la literatura como un arma de denuncia social y política. Escribió 12 fábulas, entre algunas de ellas: El conejo, los corderos y el pastor, El lobo y la raposa, La araña y el águila, y El abejarrón y la abeja. También escribió poesía no para ser publicada, y lamentablemente gran parte de su obra desapareció en el exilio. Se conserva un romance en el que se describe la partida del destierro forzado por Pedro Santana en 1844. Este recibe el nombre de La cartera del proscrito. Además escribió otros poemas como Súplica, Desconsuelo, Antífona, y en prosa escribió El proyecto de la Constitución. Después viene lo que es llamado literatura de restauración. Los literatos de este periodo están marcados por la inestabilidad política, golpes de Estado, guerras civiles y la intervención norteamericana. Entre los más destacados podemos mencionar a José Joaquín Pérez. Se puede decir por su recorrido, dedicación y manejo del lenguaje que es el primer poeta dominicano. Su obra más importante es Fantasías indígenas, una obra formada por una serie de poemas que exponen la situación de los indígenas en el periodo del descubrimiento. Al hablar de literatura dominicana no podemos omitir la poesía popular dominicana, donde abundaron los decimeros quienes escribían letras para los desafíos amorosos, la sátira, la poesía grotesca,
política, cómica y religiosa. Entre los grandes poetas está Juan Antonio Alís. Durante su vida vendió en la Plaza Santiago los Caballeros sus décimas. Sus obras más destacadas son El negro detrás de la oreja y El follón de Yamasá. Tendencia literaria responsable de la introducción del verso libre a la poesía dominicana. Vigil Díaz, su creador, se limitó a la búsqueda de una transformación formal en la poesía mediante la utilización del verso libre, olvidándose de que casi todo lo que se escribía en la República Dominicana en aquel momento estaba íntimamente ligado al modo de pensar europeo. Género literario que consiste en la interpretación de un tema, ya sea humanístico, filosófico, político, social, cultural o deportivo, sin que sea necesariamente obligado a usar un aparato documental, de manera libre, asistemática y con voluntad de estilo. Se trata de un acto de habla perlocutivo. En el grupo de ensayistas dominicanos podemos destacar a muchos personajes. Los más renombrados son Eugenio María de Hostos, Pedro Enríquez Ureña, Joaquín Balaguer, Mas Enríquez Ureña y Juan Isidro Jiménez. Eugenio María de Hostos fue gran precursor del ensayo nacional. Algunas de sus obras son Moral Social, Ensayos, Críticas a Jala y Plácido y La Peregrinación de Bayoán. De la República Dominicana es Pedro Enríquez Ureña. Fue un gran escritor, maestro y crítico. Dominó todas las caras de la literatura con excepción de la poesía. Tiene muchas obras. Las más importantes son El español de Santo Domingo, obra crítica, Corrientes literarias en América Latina, entre otras. Joaquín Balaguer es un gran ensayista, crítico, poeta e historiador. Sus obras son Salmos paganos, Claro de luna, Tebaida lírica, La cruz de cristal, Azul en los charcos, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, Letras dominicanas, Los próceres escritores, Semblanzas literarias, Literatura dominicana y Colón precursor literario. Una figura muy sobresaliente es Mas Enríquez Ureña, quien escribía bajo el seudónimo Atuey. Ánforas y Los Yanquis en Santo Domingo son algunas de sus obras. Juan Isidro Jiménez es uno de los escritores dominicanos más polémicos, debido a enfrentamiento a lo tradicional y a su nueva visión y perspectiva. Algunos de sus títulos son Una Gestapo en América, Crítica a la rebelión de las masas, Un escritor dominado por los fantasmas y El ser y el deber ser del escritor. Los poetas modernos son aquellos que permanecen fieles a lo tradicional. El poeta dominicano más simbólico dentro del modernismo es Fabio Fiallo. Es conocido por el nombre del poeta patriótico, por su participación en un movimiento armado en contra de la ocupación norteamericana. La poesía contemporánea dominicana cuenta con movimientos y géneros literarios muy importantes. Estos movimientos son el postumismo y la poesía sorprendida. El postumismo es un movimiento literario en el que se abandona la rima, se desordena el ritmo y las ideas se expresan de igual forma que se producen en la mente del escritor. La poesía sorprendida. La filosofía de este movimiento era: estamos por una poesía nacional nutrida en lo universal, única forma de ser propia, con lo clásico de ayer, de hoy, de mañana, con la creación sin límites, sin fronteras y permanente, y con el mundo misterioso del hombre universal, secreto, solitario e íntimo, creador siempre. Los cuatro poetas conocidos bajo este nombre son Manuel El Cabral, Tomás Hernández Franco, Héctor Inchaustegui y Pedro Mil. El nombre se debe a que los cuatro tienen muchas cosas en común. Son escritores de la década del 40, gustan del verso libre y tratan temas nacionalistas. Se denomina generación del 48 en la literatura dominicana a la generación literaria de la generación histórica de dominicanos nacidos entre 1924 y 1938, y más aún a una parte de ellos que publican por primera vez en 1948. Esta poesía, aunque entroncada con nuestra realidad, en la experiencia vital, es al mismo tiempo onírica, consciente y culta, en constante búsqueda de lo humano, poesía en movimiento, que va de lo particular a lo colectivo, de lo íntimo al mundo exterior, con una visión optimista, totalizadora y trascendente del hombre. El tiempo poético en esta generación es una puerta de amor y libertad, donde el lenguaje es ritmo poético, hallazgo en el movimiento constante, modernidad, magia y poesía.
Entre los poetas del Grupo 48 podemos mencionar a Luis Alfredo Torres, Lupo Hernández Rueda, Víctor Villegas, Alberto Peña Lebrón, Ramón Cifre Navarro y Abel Fernández Mejía. Los poetas de posguerra fueron aquellos que, en pleno desarrollo de la Guerra de Abril de 1965 y durante la primera década que siguió a esta, pusieron la protesta en primer plano y asumieron el compromiso histórico de repudiar incondicionalmente la segunda intervención norteamericana a la República Dominicana, al tiempo que intentaron, a través de su canto, de sepultar para siempre el espíritu de la tiranía trujillista, rechazando toda posibilidad de supresión de las libertades individuales. Los poetas de posguerra hay que dividirlos en dos categorías: poetas escogidos y poetas excluidos. Cuando hablamos de los escogidos, nos referimos a aquellos que sí encontraron protección y apoyo en las páginas del suplemento literario Aquí, del periódico La Noticia, bajo la dirección de Mateo Morrison, uno de los principales representantes de dicha promoción. Por último hablaremos de la novela. La novela dominicana nace en el siglo XIX bajo el signo romántico. Los estudiosos dominicanos del género, entre ellos se cree Carlos Esteban, Bruno Rosario Candelier, Marcelo Maggiolo y Abelardo Vicioso, coinciden al alegrar dos razones fundamentales para su letargo: la ausencia de condiciones sociales, culturales y económicas en la isla para producir textos ficticios. La primera novela dominicana apareció en 1843 y fue escrita por Angulo Guridi y se titula Los amores de los indios. Esta es una novela de corte indigenista escrita en Cuba.